¿Qué tal amigos y amantes de los datos? Bienvenidos, yo soy Sandiel Ortega y en este video quiero mostrarte una de esas funciones que probablemente has utilizado poco, pero que en este escenario y para mí en particular me sirvió de mucho. Estoy hablando de la función except aquí en Power BI. Vamos a verlo. Y si estás viendo este video es porque probablemente estás interesado en alguno de los temas de análisis de datos, Power BI y demás. Así que una forma que tienes de apoyar el canal y de que sigamos subiendo este tipo de contenido es dándole clic al botón de suscribirte y activando las notificaciones. Recuerda que también puedes seguirme en cualquiera de mis redes sociales como @SandielOrtega. Fíjate lo que sucede. En este reporte que ves acá, yo lo que tengo aquí es un reporte de reservas de un hotel. Fíjate que está estructurado de la siguiente forma. Por aquí tengo mi tabla de calendarios y tengo una tabla de reservas. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a un hotel y, por ejemplo, te quedas por un fin de semana, o sea, la noche del viernes y la noche del sábado, en el sistema se registra un registro, ¿verdad? Un registro con esa reserva, o por lo menos en la tabla de reserva se guarda, aunque se guardan otras cosas en otra tabla, pero básicamente se guarda un registro que dice la fecha de entrada, la fecha de salida y la fecha en la que se creó la reserva. Usualmente para nosotros poder hacer ciertos tipos de análisis a este tipo de modelos de este tipo, nosotros necesitamos muchas veces esas fechas que hay entre la fecha de entrada y la fecha de salida. En este ejemplo que te puse, por ejemplo, yo necesito saber o necesito crear un registro que diga el viernes y otro registro que diga el sábado. El domingo no se cuenta porque la noche del domingo no te quedaste, simplemente te vas la noche del domingo. Pero básicamente, usualmente necesito hacer esto. En este caso en particular, fíjate que yo tengo relacionada la tabla de calendario acá con la tabla de fecha, la de date, y una columna que dice fecha de estancia. Aunque tengo la fecha de entrada por acá, fecha de entrada, la tengo aquí en esta tabla. Vamos a ir acá. Aunque tengo la fecha, hora de entrada, hora de salida y demás, y la salida, y tengo la entrada por acá, que son capos de tipo fecha, tengo una columna que es la fecha de estancia, o sea, la fecha en la que tú te quedaste y ocupaste una habitación en el hotel. En resumen, lo que quiero que veas es cómo funciona este modelo para lo que te voy a explicar a continuación. Usualmente a nosotros también se nos pide crear medidas basadas en cosas que sucedieron. Por ejemplo, una medida de ventas, yo quiero cruzarla con los productos, la categoría, los clientes, para saber las ventas segmentadas por este tipo de dimensiones. Pero en muy pocas ocasiones, por lo menos a mí en mi caso, me han solicitado saber las categorías que no se vendieron, los productos que no se vendieron, los clientes que no se generaron ventas en un periodo de tiempo determinado. Pero en este caso en particular, en este de reservas, una vez me pidieron saber esas empresas que no generaron noches en el hotel. Por ejemplo, fíjate que aquí en la parte del reporte yo tengo aquí arriba una matriz con dos columnas, una que dice el nombre de la empresa y otra medida que dice habitaciones ocupadas. Aquí te dice que la empresa Explora y Aprende en el mes de agosto. Fíjate que aquí tengo segmentado desde el 1 al 31 de agosto. La categoría B2B solamente tiene dos empresas, que son estas dos de acá. La empresa Explora y Aprende y Viajes Culturales. La primera me llevaron 16 noches y me ocuparon 16 habitaciones. Y la segunda, Viajes Culturales, fueron 37. Ok, esas fueron las noches en ese periodo de tiempo. Pero ¿cuántos días estas dos empresas me dejaron de llevar clientes al hotel? Para esto, básicamente, yo lo que tengo que hacer, y analizándolo así en forma en general, es hacer un cruce entre dos columnas en específico. En este modelo en particular, yo debo de hacer un cruce entre esta columna de acá de fecha y esta columna de fecha de estancia, que es la que guarda la fecha de cada una de las reservas. Cuando tú registras una reserva en el hotel, ahí en la tabla de reservas o la tabla de reservas solamente va a almacenar las fechas de las reservas per se, a diferencia de la tabla de calendario, que recuerda que cuando nosotros creamos una tabla de calendario desde una fecha inicial hasta una fecha final, tenemos todas las fechas, aunque estas fechas no existan en la tabla de reserva. Es decir, que si yo hago un cruce con la tabla de calendario, específicamente la columna de date y la tabla de reservas, puedo obtener de alguna forma todos los registros que existen
en la tabla de calendario, pero que no existen en la tabla de reserva. De esta forma voy a obtener esas fechas en particular en la que no hubieron reservas o en la que cierta empresa no me llevó personas al hotel y por ende no ocuparon una habitación. Básicamente, fíjate qué es lo que vamos a hacer. Si yo aquí expando, aquí por ejemplo, explora y aprende, fíjate que desde el 1 de agosto hasta el 31, todas estas fueron las noches que me ocuparon en el hotel, ¿cierto? Pero si te fijas aquí, en esta cantidad de datos, no hay 31 días. Si yo le doy aquí, por ejemplo, te puedes dar cuenta, si le doy clic derecho, Show Items with No Data o mostrar registros en blanco, creo que es que dice en español. Si te fijas, hay huecos. Hay huecos, fíjate que solamente estas noches, aquí hubieron 5 noches desde el 1 hasta el día 3. Y aquí hay un hueco porque en este periodo de tiempo no hubo clientes de esa empresa. Aquí hay otro hueco porque en ese periodo de tiempo tampoco hubieron clientes de esa empresa. Y esto es lo que yo necesito saber. ¿Cuántos días, estas fechas de acá? Yo necesito contar estas fechas de acá, que son los días en los que esta empresa no me llevó personas. ¿De qué forma lo puedo hacer? Ya yo había creado una medida acá que dice días sin habitaciones ocupadas, que básicamente hace lo siguiente. Si te fijas aquí, días sin habitaciones ocupadas, lo estoy usando la función except. La función except hace prácticamente eso. Me retorna todos los registros que existen en la tabla de la izquierda, pero que no existen en la tabla de la derecha. Esto me trae una tabla y esta tabla la estoy contando con la función count rows. Esta función, la función except, toma dos tablas como parámetro o dos expresiones que me retornen una tabla. Estas dos tablas deben tener la misma cantidad de columnas y deben coincidir, pues obviamente debe haber coincidencia, por lo menos en alguno de los valores. De lo contrario, te va a retornar pues toda la tabla de la izquierda. En este caso en particular, estoy utilizando la función values para crear una tabla con todos los registros solamente de la columna de date de la tabla de calendario, y aquí igualmente la función values para traer todos los registros, en este caso de la tabla de la fecha de estancia de la tabla de reserva. Estas dos columnas, la fecha de estancia, la fecha de calendario, yo la cruzo con la función except y con esto voy a obtener todos los registros de la tabla de calendario que no existen en la tabla de fecha de estancia en este caso. Si yo a esto lo englobo dentro de la función count rows, pues voy a obtener la cantidad de días. Vamos a arrastrar esta medida aquí en esta matriz, y si te fijas, precisamente en esos huecos, acá en esos huecos, estoy obteniendo el valor número 1. Esto porque obviamente está en la granularidad más pequeña, que es la fecha. Pero fíjate aquí que en el total me dice que 17 de los 31 días, esta empresa en 17 de esos 31 días no me llevó clientes. En este caso no se alojaron personas por parte de esa empresa. Fíjate que en cada uno de estos huecos de acá, este es el resultado que estoy obteniendo en cada uno de estos huecos. En estos de acá son los huecos de las noches. Fíjate que estoy obteniendo el valor 1 en estos de acá, y obviamente en el total estoy obteniendo aquí, cuando contraigo toda la matriz, pues la cantidad de días. Aquí esta empresa es 17 y esta empresa son 13 números. Esto es un paradigma o una forma que yo encontré o le encontré a la función except. En realidad nunca o en muy pocos casos la había utilizado, pero este en particular fue uno de esos casos en la que yo tuve que utilizarlo. Se puede volver un poco más complejo, todo dependiendo del modelo y de las cosas que tú necesites hacer con esa medida, pero que sepas que de esta forma puedes usar la función except aquí en Power BI. Así que ya sabes, como siempre, si te gusta el video, pues dale me gusta, compártelo, suscríbete si no lo has hecho, dale me gusta a este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.